Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con Güemanzin Rodríguez, con Rafael García Villegas, con Laura Regis. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y comenzamos con un homenaje. Así es, Laura, buenas noches, amigos del auditorio. Rapidísimo nos vamos a la información. ¿De qué se trata? Se trata de Sergio Fernández. Nosotros hace apenas unos días les dimos a conocer la noticia de su fallecimiento, gran conocedor de arte, y por ello no hay mejor lugar para recordarlo que el Museo Nacional de Arte. Sergio Fernández fue amigo y profesor de Carlos Monsiváis, Cristina Pacheco, Gustavo Sainz, Gonzalo Celorio y muchos otros que lo conocieron en la UNAM. Pero para Paula, Fernández fue su padre. Visiblemente conmovida por las muestras de cariño y los recuerdos, prefirió que otros tomaran la palabra durante el homenaje que se le realizó en el Museo Nacional de Arte. Fue un maestro absoluto, o sea, no nada más el maestro del aula, sino maestro en la vida. Mi relación con él fue muy cercana. Sergio Fernández establecía con sus alumnos, quizá no con todos, amistades verdaderamente profundas e importantes. Y sempiternas, o no, o se enojaba. Y sus enojos eran olímpicos, eran como de los dioses de la mitología grecolatina. Conmigo nunca se enojó, por fortuna. Las novelas son bastante difíciles, digamos, de interpretar porque en general tiene un estilo realmente, yo diría, ultra barroco, no solo neobarroco, sino ultra barroco, en donde, digamos, no se centra en las tramas, sino fundamentalmente en las sensaciones, en los sentimientos, en las atmósferas, en las ciudades, y no hay tramas como en otras novelas. Una vez, estando hablando con Carlos Monsiváis, de repente los dos dijimos casi a coro: oye, lo mejor que ha escrito Sergio son los desfiguros de mi corazón. En efecto, los desfiguros de mi corazón son textos autobiográficos, tratados literariamente, en donde habla de su vida personal, de cosas muy personales, ¿no? Allí está un relato verdaderamente formidable que se llama La Narcisa, es la visita de un joven, Sergio, a un burdel homosexual en Guadalajara. Y es un texto inolvidable. Nos hizo ver el mundo de una manera, nos hizo interpretar la literatura de una manera. Claro, nunca hemos llegado a las genialidades de Sergio. Tenemos pendiente de publicar de Sergio un libro de varios autores que él coordinó sobre Cervantes, más bien específicamente sobre el Quijote. Luego tenemos otro del que me pidió que escribiera yo el prólogo, que es sobre la picaresca española, bueno, no española, sobre la picaresca en general, porque incluye un autor mexicano, o sea, a Fernández de Lizardi, y otro tercer libro que lo terminó prácticamente hace unas semanas, que es sus memorias, que verdaderamente, según me dice su asistente, tiene más de 600 páginas. En el homenaje realizado en el Museo Nacional de Arte, además participaron Eugenia Revueltas, Selma Beraut y Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues hay que esperar, esas memorias van a estar yo creo que muy, muy jugosas. Y les comentamos que el Festival de Cine de Guanajuato lanza su convocatoria. Vamos a ver. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se prepara para su edición número 23 y presenta su convocatoria para la competencia. Para 2020, el festival espera superar las 4.148 películas recibidas en 2019, procedentes de 125 países y de las cuales surgieron las 170 seleccionadas para la competencia.
Les invitamos a inscribir sus películas ya, recordando que toda película mexicana no paga la cuota de inscripción, es sin costo. Y pues estamos convocando corto, documental, largometraje y realidad virtual. Y comentando que realidad virtual tiene un crecimiento tan grande que las películas que estamos recibiendo ya en este formato son pues de gran calidad. Sarah Hodge también destaca el crecimiento del género de terror en la producción cinematográfica nacional. Con más de 2 décadas en la promoción del cine y la generación de condiciones para su producción, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato da una perspectiva de la transformación de la industria en las últimas 2 décadas. El formato, las plataformas digitales sí nos ha dado oportunidad de ver más cine en mundial, que igual no llegaba a México y no tuvimos oportunidad de verlo. Y le ha dado oportunidad que el mundo vea el cine mexicano. No sé si nos ha dado la oportunidad que México ve más cine mexicano. No sé qué pasa con nuestro hambre por ver nuestro cine. Sí nos está faltando paladar para ver nuestro cine, pero sí está más al acceso de mucho más personas. En la formación del talento del festival han pasado alrededor de 840 creadores mexicanos, lo que les ha permitido mostrar sus películas en festivales de cine como Sundance, al igual que en la India y en Londres. Otra extensión de los proyectos de formación tiene que ver con residencias como la de la cineasta británico-australiana Gabrielle Brady en nuestro país, o la próxima participación de los mexicanos Jana Coleman y Juan Farré en Rotterdam Lab. Los medios internacionales nos ponen una categoría interesante, nos dicen, es un festival que no nada más muestra cine, es un festival que produce cine, es un festival que produce realizadores y que forman talentos, con 2 proyectos, 2 mexicanos, con sus proyectos en desarrollo para tomar Rotterdam Lab, que es un espacio de formación para productores en una plataforma de coproducción internacional. Es muy importante recordar que los fondos internacionales cambian a diario. Entonces tú crees que ya la sabes, pero no, cada año es diferente y los jugadores son diferentes. La convocatoria para la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato está disponible en el sitio electrónico y permanecerá abierta hasta el 1 de abril. El festival se realizará del 17 al 26 de julio en San Miguel de Allende y en Guanajuato capital. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Es momento de hacer una brevísima pausa. Sigan en sintonía de Noticias 22. La cultura de Japón es un referente en todo el mundo. La pregunta es, Rafael, cuando China tuvo sus Juegos Olímpicos, hubo una campaña pensada para todos los países, pero con especial atención en Occidente, para atraer un tipo de turismo. Esto fue en 2008, en los Juegos Olímpicos. Ahora Japón será la sede de la próxima gesta deportiva. ¿Y cómo se prepara para recibir al turismo? Este año los ojos del mundo están puestos en Japón. Durante el verano, la moderna y vibrante ciudad de Tokio, capital del país del sol naciente, será sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En ocasión de este magno evento, Japón busca posicionarse como un importante destino turístico en el que converjan los atractivos de una cultura milenaria y las innovaciones tecnológicas del mañana. Dentro de una década, la tierra de las geishas, los samurái, del manga, el anime, los modernos rascacielos y los templos históricos habrá recibido a más de 60 millones de personas, de acuerdo con la meta trazada. El gobierno de Japón se ha propuesto la meta de recibir para el año 2030 60 millones de extranjeros que generen un consumo total de 15 billones de yenes, es decir, más o menos 2,5 billones de pesos. Para poder cumplir este objetivo, actualmente se están fortaleciendo las redes en el extranjero y trabajando en la promoción en nuevos mercados, en los que se espera un mayor crecimiento. En 2018, Japón recibió 68,000 visitantes mexicanos, cifra superior en 270% a los datos del 2012,
cuando se registró un considerable aumento del turismo nacional a aquellas tierras. Para este año que recién comienza, Japón se ha fijado como objetivo incrementar la cantidad de mexicanos que viajan a su territorio y reforzar el acercamiento entre ambos países. Concentramos nuestros esfuerzos para impulsar la promoción turística del Japón en México. Cabe mencionar que entre Japón y México tenemos una larga historia de amistad de más de 400 años. Y en los últimos años ha sido muy activo el intercambio en diversos sectores como el económico, cultural y turístico. Antes de que termine el año, la Organización Nacional de Turismo de Japón, JNTO por sus siglas en inglés, instalará una representación oficial de turismo gubernamental en la Ciudad de México para seguir fortaleciendo el intercambio entre naciones. Cabe recordar que en la actualidad hay más de 1,000 empresas japonesas en México, lo que hace al país nipón uno de los principales socios comerciales del nuestro. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, si pueden, no dejen de asistir a este espacio, a este lugar. Japón de verdad es para enamorarse. La cultura asiática lo que provoca es que la cabeza se gire de otra manera y podemos pensar de una manera distinta a cómo nos han enseñado a ver el mundo desde esto que llamamos Occidente. Y cómo podemos ver el mundo a futuro también. Y dicho lo anterior, vamos a descubrir qué personaje viene hoy a la diáspora cultural con Edgardo Bermejo. Pues sí, seguimos viajando, pero ahora nos vamos no tan lejos, vamos a Washington a descubrir a un artista que dice en su portafolio de obra que su trabajo se trata de recrear historias en ambientes artificiales y con métodos artificiales. ¿De quién estamos hablando, Edgardo Bermejo? Muchas gracias por estar aquí en este nuevo descubrimiento. Gracias, Laura. Estamos hablando de Irene Cloutier. Ella es una artista visual, pero también es curadora, promotora cultural. Vive en Washington desde hace 20 años. Ella nació en Sinaloa en el año 74, estudió en Monterrey arte, después una maestría en arte justamente en Washington, en la Universidad George Mason, después estudió periodismo en la Complutense de Madrid, después dibujo en París, y ya solo ese, digamos, ya solo su recorrido académico nos habla de alguien cosmopolita que cruza fronteras, como suele caracterizar a nuestros representantes de la diáspora cultural. Yo tuve noticias de ella hace muy poco porque acaba de recibir una mención honorífica en la Bienal de Valencia, en España, lo que habla ya de su capacidad para estar establecida en los principales circuitos de las artes visuales internacionales. Ella, decía yo, lleva ya 20 años viviendo en Washington, siempre ha mantenido un vínculo con México y en 2014 fue seleccionada en la famosa Bienal de Pintura de FEMSA en Monterrey. De manera que es una artista mexicana también pionera, además de lo que tú has dicho, es pionera en este campo que vincula a las artes con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios, con los nuevos lenguajes, y ha sido representada por la Galería Drexel de Monterrey, por la Galería de mi querido amigo Enrique Guerrero en la Ciudad de México, y ahora mismo es representada por una galería importante de Miami. Yo siguiéndole la pista, pues descubrí que esta artista mexicana establecida en Washington tiene ya más de 10 exposiciones individuales, más de 80 colectivas, principalmente en Estados Unidos, Europa, América Latina. Está plenamente establecida. Su obra pertenece a colecciones públicas y privadas, a más de 20 colecciones. De modo que yo podría decir que es la artista visual mexicana mejor establecida, mejor reconocida en Washington. Pero además de su trabajo como artista visual, ya decía yo, pues es también curadora y promotora cultural. Y lo que ha hecho como curadora, esto me gusta mucho de ella, es que ha intentado siempre llevar lo marginal al centro, hacer lo que está excluido inclusivo, es, digamos, romper los discursos hegemónicos y atraer a lo que aparentemente es marginal. Y fíjate, ella cuando empezó su trabajo como curadora, ocurrió que intentó varias veces ser seleccionada por FEMSA, pero en ese entonces FEMSA no tenía entre su catálogo de seleccionados a las artes, a los nuevos medios, a los medios digitales. De modo que ella armó una suerte de contrabienal en Monterrey, y así fue como ella organizó junto con otros colegas su primera exposición, misma que después fue al Chopo y le fue muy bien.
Después, estando en Washington, de nuevo, se hace en Washington por primera vez una feria de arte, Arts DC se llama, y de nuevo, no estaban convocados los artistas latinoamericanos residentes en Estados Unidos. De manera que ella convenció al Instituto Cultural de México en Washington, que pertenece a la Embajada de México, de organizar de nuevo una suerte de exposición paralela en oposición o en contradicción al discurso hegemónico del resto de la Feria de Washington. Y esa exposición fue muy importante. Le ayudó también al Instituto Cultural de México, digamos, a posicionarse mejor en la escena cultural de Washington, y la exposición tuvo tal éxito que tuvo una reseña muy favorable en el Washington Post. Y de nuevo, hace unos años organizó una exposición paralela, marginal, a Zona Manco, en la Ciudad de México. De nuevo, que siempre tiene esta tendencia a buscar el margen, pero a ser central, lo que es aparentemente marginal, como decía yo, a incluir lo que ha estado excluido. Y eso me parece que es una característica importante. Además, ha hecho subastas para recaudar fondos con proyectos sociales, de modo que es una artista bien establecida, es una promotora, ha construido puentes muy claros de vínculos entre México y los Estados Unidos, entre la comunidad artística latinoamericana y digamos, los públicos, las galerías de Estados Unidos, y yo creo que pues, es una representante muy clara de nuestra diáspora cultural. Bueno, además de gestora, una artista muy destacada, tiene estos dos ámbitos de acción muy interesantes. Yo al revisar su trabajo me llamó la atención lo que decías, que los vínculos con México son permanentes. Ella, por ejemplo, tiene una serie que se llama Regio Landscapes, que es una serie en la que alude al paisaje urbano intervenido por los grandes anuncios publicitarios, por la contaminación en general, por la contaminación visual en gran medida de México, muy particularmente allá en Monterrey, y se preocupa y se interesa por lo que está ocurriendo en nuestro país. Claro, fíjate, mexicana, sinaloense, pero a fin de cuentas una ciudadana universal, como lo son todos los que invitamos a la diáspora cultural semana a semana. Los auténticos artistas, estarás de acuerdo, Edgardo, son universales. Universales. No tienen nacionalidad, y si la tienen son todas ellas. O reinventan su nacionalidad a partir de la creación. Ujú. Establecen una nueva identidad de lo mexicano, como lo hace ella, y ella, digamos, amplía la idea de lo mexicano en un lugar tan importante para todos, como es Washington. Pues muchas gracias por presentarnos a Irene Cloutier, que la pueden buscar en internet. Hay entrevistas, hay imágenes, tiene su propia página con soportes visuales muy interesantes para que se den cuenta de lo que hace en materia de escultura, de animaciones digitales, de, si le podemos llamar, pintura como un genérico, porque de verdad es muy diverso su uso de materiales, por ejemplo. ¿Qué les parece, Huemansin? Fascinante la propuesta y siempre admirable el trabajo y la representación que tenemos como nuestros embajadores del arte y de la cultura allende las fronteras. Así es. Muchas gracias, Edgardo. Gracias Nos vemos pronto el próximo miércoles para conocer un poco más de diáspora cultural. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos comentarles que no se pierdan Debate 22, terminando Noticias 22. Los retos de México en el 2020 acompaña a Kimberly Armengol, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Gibran Ramírez, que es una persona muy activa en redes sociales y estará platicando en Debate 22 esta noche. Así es, no se lo pierdan, Debate 22, terminando Noticias 22. El Bundeskunsthalle, el Salón de Arte del Pueblo de Bonn, allá en Alemania, dedica una retrospectiva a uno de los artistas más multidisciplinarios de la región de las últimas décadas. Para platicar al respecto, saludo con muchísimo gusto a María Luz Moraleda, reportera del canal aliado Deutsche Welle, para que nos platique de Kippenberger. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes contar de este singular artista que viene rompiendo esquemas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Este artista alemán fue a contracorriente de los movimientos artísticos que fueron surgiendo desde finales de los 60 hasta los 90. En su pintura mezcló desde el expresionismo abstracto hasta el arte pop y el realismo socialista. Supo tratar con gran inteligencia e ironía los opuestos, lo heroico con lo banal, el gran arte con la vida cotidiana, el mito y la realidad.
Para ello utilizaba todos los medios posibles para expresarse: la pintura, la fotografía, la escultura, el video y hasta una banda de música punk. En sus obras, Kippenberger criticó con sarcasmo el capitalismo, el consumismo, la religión y hasta a los propios artistas del momento. Su corta e intensa vida de excesos, drogas y alcohol también fueron plasmados hasta el límite en su arte. Murió muy joven, a los 44 años, y como a muchos artistas les pasa, desde su muerte hasta ahora ha sido cada vez más valorado y reconocido. En vida fue un artista controvertido que no conocía ningún tabú, rey de la performance y que hasta se veía a sí mismo como un actor artista. Mi querida María Luz, ¿qué obra podrías rescatar de esta retrospectiva? ¿Cuál es la imperdible? En la Bundeskunsthalle de Bonn hay alrededor de unas 350 obras de arte del artista. Por ejemplo, podemos ver una imagen de él con un cartel al cuello que dice "por favor, no me envíen a casa", o los sapos crucificados y con una jarra de cerveza en la mano que el propio Papa Benedicto calificó después de blasfemia. También jugó mucho con la iconografía comunista de la Alemania del Este y confrontó la Alemania de posguerra con títulos polémicos como Heil Hitler fascistas. Se reía de todos y hasta de sí mismo. Por ejemplo, su mamá murió en un accidente de tráfico cuando un camión cargado de palets de madera se desprendió sobre su auto, y él después realizó una instalación con pilas de palets bajo el nombre Centros de Descanso para Madres en Recuperación. En definitiva, si quieren ver las obras más destacadas de un artista excéntrico y para el que nada era demasiado privado, tienen hasta el próximo 16 de febrero. De hecho, en 2011, una de las obras de Kippenberger sufrió un pequeño percance. Cuéntanos, María Luz, ¿de qué se trata? Así es, en un museo de Dortmund en 2011, una señora de la limpieza limpió de más una mancha de cal que pertenecía en realidad a una obra de arte de Martin Kippenberger titulada Cuando empieza a gotear desde el techo. Mucha gente, por supuesto, se rió de esta situación, de esta anécdota, solo que, claro, el coleccionista privado probablemente no lo encontró nada divertido, porque la obra tenía un valor de seguro de 800.000 euros, equivalentes a 1,1 millones de dólares. El hecho recuerda a otro también ocurrido en el 86 en la Academia de Artes de Düsseldorf, donde otra señora de la limpieza hizo desaparecer del techo de la sala la ya famosa mancha de grasa de Joseph Beuys, daño que el Estado de Renania del Norte-Westfalia compensó con el pago de 40.000 marcos, entonces unos 20.000 euros. Bueno, y con estas anécdotas esperemos que no pase nada en la exposición actual. Nos despedimos hasta la próxima con más temas culturales europeos. Desde Deutsche Welle, María Luz Moraleda se despide. Muchísimas gracias, María Luz. Indiscutiblemente historias que ayudan a enriquecer estas leyendas fascinantes de artistas como lo es Kippenberger allá en Alemania, en el Salón de Arte del Pueblo. Laura. Bueno, es que no es difícil de pronto el ejemplo que ponía María Luz, ¿no? Con la mancha de Joseph Beuys de grasa. Sí, no, bueno. Yo estuve en la instalación en una ocasión por pues cuestiones de trabajo de Rauschenberg. Y bueno, eran cajas de cartón, entonces pasaba la gente de la limpieza y se quedaba como pensando, esto... ¿Quién dejó esto aquí? No, espérense que el maestro está aquí. Ay, cómo festejan los artistas las inauguraciones, ¿no? Claro. Efectivamente, entonces hay que tener mucho cuidado con el arte contemporáneo. En fin. Y ahora nos vamos a otro registro también de la cultura. Nos vamos hasta Sonora, en donde les hemos compartido la presencia de nuestro buen amigo Juan Arturo Brennan, y no sé qué es lo que tiene. Tiene ahí un personaje importante por ahí, ¿no? Y que fue también galardonado en esta edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Adelante, Juan Arturo. Este hombre que me acompaña aquí, que además es un buen amigo, es Octavio Sosa. El problema es que no sé cómo presentarlo. Octavio, si en una de estas múltiples burocracias mexicanas que nos atacan cotidianamente, te vuelven a presentar por enésima vez en tu vida y tu carrera el famoso papelote donde tienes que poner ocupación, por favor respóndenos a todos. ¿Qué pones? No, yo no sabría qué decir. Historiador, investigador, escritor, historiador de la ópera a lo largo de... mi primer libro, que tú fuiste testigo en el año 88, 2 siglos de ópera en México, y de ahí, 9, 10 libros publicados, otros en puerta. Historiador sería la palabra, porque, tú sabes, he sido bibliotecario del coro, jefe de personal de la orquesta, gerente,
subdirector de la ópera, subdirector artístico muchos años, director de la Compañía Nacional de Ópera, coordinador del estudio. Entonces, yo creo que podemos englobar todo esto como historiador, que es el trabajo más apasionante, no porque los otros no lo sean, más apasionante porque me ha permitido contar la historia reciente de la ópera en México a través de estos libros, de los textos que he tenido el gusto de escribir para revistas, periódicos, etcétera. Y ahora en el FAOT, ¿te acuerdas hace 10 años una aventura que tuvimos aquí en el FAOT, con las transmisiones en la radio, escribiendo para el portal, recibiendo unos sustos ahí, subiendo a la casa Carpenter con unas parejas ahí que nos salían de los arbustos? Este es un anecdotario que ameritaría un programa de televisión entero. Sí, es un tanto chusco, pero fue muy divertido, fue muy divertido. Ahora, Octavio, tú has venido aquí para dos cosas, ¿sí? Brevemente, nárrame la primera en orden, no jerárquico, pero en orden de ocurrencia. Te otorgaron el premio, el reconocimiento al mérito artístico y académico. Tu parte académica, descríbela brevemente, por favor. Mi parte académica está en los libros, en los talleres, en conferencias que he tenido la oportunidad de dar, por supuesto sobre el tema de la ópera. Muy honrado con el estado por haber recibido este reconocimiento, muy agradecido con el estado de Sonora, con la gente que hace la cultura en no solamente en el festival en Álamo, sino la cultura en Sonora. Y la segunda es que hoy, domingo 19, presento con 3 talentosos cantantes y un talentoso pianista un concierto con áreas de ópera, zarzuela, canción mexicana. Perdón, la interrupción. ¿Qué quiere decir presentas? Ese es el meollo del asunto. Estos cantantes, este pianista, ¿qué relación tienes con ellos y qué relación tienes específicamente con el concierto que van a dar? Soy el coordinador el productor de este concierto. Es un concierto no escenificado, es un concierto a piano con esas 3 voces. Esos chicos los conozco hace muchos años. Alain fue alumno mío en el estudio de la Ópera de Bellas Artes, alumno yo como maestro de historia, no como maestro de piano, evidentemente. Está Anabel de la Mora, que es una soprano que hemos seguido la trayectoria. Otra de las cosas que yo hago como coordinador y como gestor es tratar de impulsar las carreras de las gentes, de los cantantes jóvenes que hemos visto desfilar muchísimos durante muchos años, y pues les echamos ojo y vemos que tienen talento, que pueden desarrollar mucho más, y estos lugares son un escaparate maravilloso para poderlos presentar. Ahora bien, en ese mismo sentido, y siéntete con la confianza que nos tenemos de echarle al orgullo, mencióname los nombres de 3 o 4 cantantes a los que tú hayas visto y oído cuando estaban muy incipientes, que los hayas tenido bajo tu férula, bajo tu guía, y que ya hayan tenido o estén teniendo carreras destacadas, con el orgullo que eso implica. 3 o 4 nombres. Pues mira, no que estuvieran bajo mi férula, pero sí que estaban muy cercanos, que los había visto crecer desde el concurso nacional de canto Carlo Morelli, Javier Camarena. Aquí en un pasillo de Bellas Artes le dije: apréndete La hija del regimiento, la vamos a hacer. Una ópera que no se ponía en Bellas Artes, que no se había estrenado en Bellas Artes, y no se ponía hace 100 años en México. Cassandra Zoe Velasco, Guadalupe Paz. Pues gente que yo invité por primera vez a cantar, yo como subdirector, pues sí, ¿quién más podría ser? Es que pues hay varios nombres, no sé, se me ocurren. Luis Ledesma, hace mucho anterior a Javier Camarena. Es decir, lo quiero conectar con el asunto que te dieron un reconocimiento en el FAOT por tus méritos académicos. Es decir, de alguna manera tú los has llevado a estos y a muchos otros cantantes y han estado creciendo, ¿cierto? Bueno, y no solamente cantantes. Iván López Reynoso debutó cuando yo era director de la Compañía Nacional de Ópera en 2012. Cuando nadie quería a él, decían: es que este niño, ¿cómo se va a subir a un podio, no? En aquel entonces tenía 23, 24 años y era impensable, decían: ¿pero cómo? ¿No? Y ahora, bueno, su trabajo habla. Y ahora Iván está donde está. Exactamente. Justamente tuve una conversación con él ayer y yo le dije: estás en la antesala de...
Me refiero a la antesala de la titularidad de una orquesta importante, ojalá sea pronto. Para concluir brevemente, Octavio, historiador fue lo que mencionaste fundamentalmente. ¿Qué estás cocinando en cuanto al libro de historia en este momento? En este momento estoy terminando, ya falta muy poco, los 15 años que faltaban del libro 70 años de ópera en México, que recuerdas que lo terminé de 34 a 2004. A 2004 incipiente porque era marzo del 2004, porque había que imprimirlo. Entonces ahora retomo 2004 a 2019, 15 años de la ópera en el Palacio de Bellas Artes. Estoy trabajando también en un libro sobre la historia del Teatro Arbeu, que fue un coliseo importantísimo en el desarrollo cultural de México, un teatro que funcionó de 1875 a 1954. Se estrenaron cantidad de óperas importantes ahí. Y estoy con la biografía ya terminada, buscando quien lo publique, del maestro Roberto Bañuelas, que se llama Roberto Bañuelas en clave de fa. Perfecto. Y que Roberto además fue un buen escritor, era buen cuentista y hacía pequeñas minificciones muy interesantes, ¿no? Bueno, pues este es un perfil muy breve porque Octavio tiene muchísimas cosas más que hace, muchísimas cosas más que decir, pero en el espacio que tenemos hay aquí un perfil breve de Octavio Sosa, que, insisto, fue reconocido con el diploma o el reconocimiento al mérito artístico y académico, y que produce este concierto operístico que, como ustedes saben, los conciertos operísticos son el pan y la mantequilla del Festival Alfonso Ortiz Tirado aquí en Álamos, Sonora. Mil gracias, Octavio, por este tiempo que nos has concedido, y yo termino con una recomendación. Si usted quiere saber algo de la ópera en México, busque los libros de Octavio. Ahí está, si no todo lo que se puede saber. ¿Cierto? Cierto. Esto es todo por el momento. Estoy aquí en Álamos, Sonora, en el contexto del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020, que es su 36ª edición. Y estas imágenes y estos sonidos llegan hasta ustedes con la gentil colaboración de nuestros colegas y amigos de Telemax. Daniela Orozco en la coordinación, Isidro Olivas en la cámara. Yo soy Juan Arturo Brennan para Noticias 22 desde Álamos, en Sonora. Muchas gracias, mi querido Juan Arturo. Un abrazo muy grande también a Octavio y a todo el equipo de Telemax, que, como ya bien refiere Juan Arturo, nos está apoyando con esta cobertura completa. La televisora pública de Sonora. El Festival Ortiz Tirado. El día de mañana y el viernes tendremos más reportes desde Álamos, Sonora. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. Hay un tema muy importante en todo el mundo y bueno, en México tenemos que responder frente a esta alerta. Porque ya en nuestro país se reportó el primer caso de coronavirus. La Secretaría de Salud Federal, a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, aseguró que el nuevo coronavirus 2019 de Wuhan, China, tiene un bajo potencial de causar enfermedad grave, así como un bajo índice de mortalidad del 1%. Por lo que hace un llamado a la población mexicana a no entrar en pánico. Y el consenso que en el hoy tenemos, en base precisamente al conocimiento que se tiene de la enfermedad, es que para fines prácticos las medidas preventivas que se deben de difundir a la población o que inclusive se implementan o se implementarían en hospitales para la atención de estos pacientes son en el hoy similares a las que se realizan para los casos de influenza estacional. Entonces, los mensajes para la población en materia de prevención tienen que ver con todos estos mensajes que se emiten en la temporada de frío para prevenir este tipo de enfermedades. Sigue las mismas reglas técnicas y científicas que sugiere la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de influenza. Entonces, es muestreo de unos pocos casos. El caso sospechoso es aquella persona que está presentando un cuadro de infección respiratoria aguda y que tiene el antecedente en los últimos 14 días de haber viajado a las localidades en China que están presentando casos, haber sido contacto de un caso confirmado o bajo estudio en esas áreas, ¿no? Entonces, si cumplen con esta definición operacional, que ese es el momento epidemiológico en el cual nos encontramos hoy en México, entonces esta persona entra al protocolo que incluye precisamente la posibilidad de confirmarlo o descartarlo a través de una prueba de laboratorio. La presencia de esta cepa se registró por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en un conglomerado de 27 casos con síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, en China. Y se confirmó su existencia el 7 de enero del 2020 por autoridades de salud del país asiático. Hasta ahora se tienen registrados un total de 283 casos portadores del virus 2019 en ECOP, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
En México, hay 2 personas que presentan síntomas similares a los enfermos a consecuencia de la cepa. Entre ellos, un profesor del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional de Reynosa, Tamaulipas. A los 2 posibles casos ya se les realizaron estudios y se esperan los resultados en las próximas 36 horas. Existe una red de más de 15,000 centros de salud, más de 1.500 hospitales generales y más de 150 hospitales especializados, lo que correspondería en personas que tengan síntomas respiratorios, sean o no, o terminen o no siendo confirmadas por este virus, es atenderse en cualquiera de los elementos de esta red, para población no asegurada. Y para población asegurada, en sus instituciones públicas de afiliación. No existe razón técnica o científica o médica alguna para pensar en este momento que personas de nacionalidad china o de cualquiera de los países asiáticos o con fisonomía, con rasgos físicos similares a los de personas asiáticas puedan ser una fuente de riesgo para la población mexicana. Estamos atentos porque si esto cambia, si la información de la OMS mañana es diferente o si el virus empieza a tomar un giro diferente, tendremos entonces también que estar preparados para tomar acciones complementarias. Los coronavirus se contagian entre humanos y animales. La Organización Mundial de la Salud continuará por un día más con la investigación y evaluación por riesgo de esta cepa para después emitir las recomendaciones correspondientes. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal emitirá un comunicado cada 24 horas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, un asunto que tiene tintes internacionales, Rafa Huemanzin. Las enfermedades no tienen fronteras, como muchas otras situaciones que también abarcan al mundo. Implicaciones que puede tener este mismo virus y será uno de los temas que se analizarán en Visión Global con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Hola, pues buenas noches. Y es cierto, los hechos que nos ocupan en el mundo son muy relevantes. Empezando justamente por el coronavirus, que como escuchábamos hace unos momentos, tiene que ver con las diferentes cepas que van mutando, nuevas enfermedades del siglo XXI, pero no es una pandemia, simplemente hay que estar alertas, seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que entre otras ha desplegado, tener cuidado con el contacto con personas que estén enfermas, extremar los cuidados de protección en época de frío y por supuesto también la higiene constante de lavado de nuestras manos. Así es que muy atentos a lo que diga la Secretaría de Salud, que sigue también incluso los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que es la que lleva todo el contexto de la evolución de este tipo de enfermedades a nivel mundial. Así es que muy atentos a este tipo de recomendaciones. Pero un tema que ahora sí nos interesa también es lo que está ocurriendo en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Hay que recordar que el foro no es un organismo internacional, es justamente el espacio donde confluyen y se encuentran líderes del mundo con actores de la sociedad civil, con grandes filántropos, con inversionistas y por supuesto también con la academia, con personas que estudian en las universidades y que también tienen algo que decir en este tipo de foros que no se pueden desdeñar. Y el caso en México es el siguiente. Está por allá la secretaria de Economía, justamente Graciela Márquez, y quien ha tenido varios encuentros, no solamente con inversionistas, sino también con representantes del ámbito comercial de los Estados Unidos, como Lighthizer, que llevó en gran parte la negociación del Telecán, hoy día TEMEC o USMCA para los Estados Unidos, Canadá y México, y que tienen que tratar de negociar todos los detalles para la implementación de este tratado comercial que va a generar una dinámica muy importante para nuestro país. Ese es el nivel del que estamos hablando cuando hablamos justamente del foro de Davos en Suiza. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante que México tenga este tipo de representaciones? La oportunidad de encontrar en una misma sala, en un mismo salón, actores económicos relevantes. Ella también, por ejemplo, se reunió con el representante comercial de la Unión Europea. ¿Y por qué es importante ese encuentro? Porque tenemos también un tratado de libre comercio con la Unión Europea que, aunque en el 2018 se renegoció un nuevo campo de acción, quedaron pendientes temas como compras a gobierno. ¿Qué es esto de compras a gobierno? Que agentes de comercio mexicano puedan venderle justamente a los europeos, a los gobiernos europeos y competir
con las diversas nacionalidades que confluyen en la Unión Europea. Esto nos da una dinámica comercial de competitividad muy importante. Así es que esta es la clase de foros en las que México tiene que estar presente e ir cerrando la implementación de lo que se negoció en ese tratado comercial con la Unión Europea y, por supuesto, la implementación que le va a dar la dinámica comercial justamente al tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México. También se van a ver asuntos, por ejemplo, pendientes con la Organización Mundial de Comercio, que tiene una instancia para revisar las disputas comerciales, que en este momento no está activo por la falta del nombramiento de 5 representantes en el foro revisor de decisiones muy importantes en el ámbito comercial. Allí está esta representante mexicana de la Secretaría de Economía tratando de cerrar todos estos temas. Pero también se tratan temas como el de migración. Y el de migración lo estamos justamente viviendo en este momento cuando en nuestra frontera sur, por el río Suchiate, que hace frontera justamente con Guatemala, y el río Hondo con Belice, México haciendo estas detenciones y estas deportaciones a través del Instituto Nacional de Migración y que por supuesto han generado muchísima molestia. Evidentemente, el Triángulo del Norte, compuesto por países como Guatemala, Honduras y El Salvador, son grandes puertos de expulsión hacia el territorio mexicano, pero en un éxodo masivo de migrantes que no es ordenado y que por supuesto violenta no solamente las leyes de nuestro país, sino que también en ello nos puede llevar a que nosotros cometamos violaciones al derecho internacional en detenciones que pueden no estar fundamentadas en las leyes. En este momento, los observadores a nivel internacional de agrupaciones u organizaciones internacionales como Amnistía Internacional están muy pendientes de lo que ocurre en nuestro territorio, justamente para que no existan este tipo de violaciones a derechos humanos en contra de los migrantes. El trato que nosotros pedimos de nuestros migrantes hacia los Estados Unidos es el mismo que queremos y pedimos justamente en la frontera sur hacia aquellos hermanos latinoamericanos y centroamericanos que llegan a nuestro territorio. Este es un poco el panorama internacional, pero que también nos lleva a la reflexión de cuáles son las causas y motivaciones de estos flujos de migrantes, más allá de la pobreza, la falta de agua, el cambio climático, los conflictos al interior de los estados, una serie de factores que finalmente impulsan a las personas a la búsqueda de una mejor vida. Así, el ámbito internacional en visión global. Bueno, no dejar de lado, mi querida Liliana, con esas reflexiones que nos compartes, también lo que señala la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de que no hay una visa de tránsito como tal. Eso es fundamental subrayarlo. Entonces, cuando se velan las garantías de los migrantes, sí se les puede dar una visa de permanencia en nuestro país, más no una de tránsito. Es correcto. Tenemos leyes migratorias y tenemos tratados internacionales al respecto. Y todo está a la luz del derecho local y del derecho internacional. Y justamente, y bien dices, Rafael, el Estado otorga el tipo de visado que cualquier persona que entre sin documentos en nuestro Estado puede permanecer con ese visado que justamente otorga la Secretaría de Gobernación a través del apoyo del Instituto Nacional de Migración. Hay leyes, hay que respetar el Estado de Derecho, comenzando por la forma en que entran los migrantes y la forma en que el Estado libra este tipo de visados para aquellos que efectivamente tienen justificada el ingreso a nuestro territorio. Precisamente, perdón, no, abundando en lo que comentaba Rafa, del mismo tema, ayer estuvo con nosotros Pablo Yankelevich, que acaba de presentar su libro Los Otros, y él nos decía, lo que se está haciendo ahora es aplicar la ley, porque anteriormente la gente pasaba, no se le solicitaban documentos, quizá porque no se visualizaba un problema mayor. Ahora lo que se está haciendo no es acudir a normatividades inexistentes, sino simplemente esto de la no existencia de visados que permita transitar por el país e ir a Estados Unidos. No existe, no hay esto. Y bueno, finalmente es lo que se está haciendo, la aplicación de la ley. Sí, la ley es dura, pero es la ley. La aplicación del derecho puede generar incomodidad, aunque también no es el qué, sino el cómo. Y hay que ver cómo se están realizando estas detenciones por parte justamente de la Guardia Nacional y cómo se están haciendo estas devoluciones y estas deportaciones. Tiene que estar también conforme a derecho.
Ese es el tema. Hay una cosa que me llama la atención, tratando de vincular este tema con el que cierras, Ileana, con el que comenzaste, que fue el del Foro Económico Mundial en Davos. Estamos hablando de que en la frontera sur mucha de la seguridad o respaldo que tenían los migrantes estaba concentrado en la Iglesia Católica. Se ha abierto un poco más en estos últimos meses y enfocado ciertos apoyos a la Iglesia protestante, también en esta zona del sur. Hoy, este miércoles, en el Foro Económico de Davos, ese era uno de los temas. ¿De qué manera los líderes religiosos pueden ayudar a mantener una mejor seguridad en las comunidades, más allá de las posibilidades que otorga un Estado? Que parece que son cosas pequeñas, pero que son una discusión muy fuerte en este Foro Económico, donde está hablando de economía mundial y en donde se está diciendo que necesitamos 60% de producción de alimento más adicional a la que hoy tenemos para poder solventar las necesidades alimenticias en 2050. Es correcto, a veces la realidad se impone y es un muro para este tipo de expectativas, ¿no? Justamente lo que tiene que ver con Naciones Unidas, está calculado que para 2050 los centros rurales se van a encaminar hacia las zonas urbanas. Si no se tiene estos desplazamientos y esta migración interna hacia las ciudades, tendremos un campo precario y por supuesto tendremos un déficit alimentario que atenta contra la seguridad alimentaria. Pero tenemos tiempo para corregir el rumbo con políticas globales que incentiven a la productividad y por supuesto al alcance de una vida social importante para los ciudadanos. Sí, porque los campos están olvidados en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia. El fenómeno es a nivel mundial. El que el ámbito rural esté migrando hacia las grandes ciudades y se va a acentuar o acelerar hacia el 2050. Entonces, estamos en una época importante donde la política global tiene que incentivar la productividad en estos polos que pueden ser rurales, pero también pueden llegar a ser industriales para motivar que las personas no tomen la decisión de emigrar. Es importante y creo que el Foro de Davos pone en el ojo del huracán este tipo de solicitudes a nivel mundial. Pues muchísimas gracias, Ileana, reflexiones profundas, interesantes, y no olvidemos que también otro de los temas que se tocó ya en Davos, y ya lo platicaremos la próxima semana, fue el impeachment de Donald Trump, que está calientito el tema. Se está instrumentando, pero hay que ver, yo insisto, los demócratas quieren una cosa, pero los republicanos otra. Vienen tiempos electorales importantes para los Estados Unidos y no se desdeña una segunda reelección para el presidente estadounidense. ¿Lo platicamos la próxima semana? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana, por estas reflexiones. Ileana Rodríguez Ibáñez, y nos vamos a despedir con música, como es costumbre, recordando a uno de las glorias musicales de nuestra tierra. Más queridas de todos los tiempos, con solamente una canción conquistó el mundo, pero tiene muchas otras y muy bonitas, y en la página de la Fonoteca Nacional ahí pueden encontrar sus interpretaciones. Nada más busquen en Consuelo Velázquez y van a encontrar Cachito, Franqueza, en fin, muchas canciones bellísimas. Bueno, disfrútenla. Consuelito Velázquez. Y con este tema que se llama Bésame Mucho, que es el más famoso, más interpretado, en primer lugar, y más traducido sobre Yesterday de los Beatles. Bésame Mucho. Consuelito Velázquez, a 15 años de su partida. ¿Qué?